Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Savchenkova, soy investigadora predoctoral en formación de la Universidad de Salamanca. Trabajo en la Facultad de Traducción y Documentación y también soy miembro del grupo de investigación reconocido TRADIC. El tema de mi ponencia es el siguiente: trauma como herramienta de traducción, construcción del discurso infantil en torno a la guerra en la obra de Svetlana Alexievich. En este estudio buscamos analizar cómo se construye un discurso literario en torno al trauma de guerra en dos ediciones del libro Последние свидетели, Últimos testigos, publicadas en 1985 y 2013. Se trata de una de las obras de Svetlana Alexievich, periodista y escritora de origen bielorruso, galardonada recientemente con el Premio Nobel de Literatura por sus, cito, escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. Alexievich escribe en ruso, pero para facilitar la comprensión de esta ponencia ofreceremos al público nuestras traducciones al castellano de los fragmentos analizados. Últimos testigos es el segundo libro publicado por la autora. La obra reúne testimonios de los soviéticos cuya infancia transcurrió en plena Segunda Guerra Mundial. Ya de adultos, de entre 35 y 50 años, son entrevistados por Alexievich, joven periodista en aquel entonces. Con ella comparten sus recuerdos sobre la cotidianidad durante la guerra, las sangrientas imágenes de torturas o asesinatos que presenciaron y otro tipo de experiencias traumáticas que vivieron durante el conflicto bélico. A través de esta obra, Alexievich traslada a sus lectores al mundo de la guerra, presentado desde una doble perspectiva, la de la autora y la de los testigos. Podemos decir que la escritora traduce las heridas invisibles de sus entrevistados del formato oral al escrito. El trauma, que enlaza el pasado con el presente, constituye uno de los nodos de la narración de la edición más reciente de Últimos Testigos, la del año 2013. Sin embargo, su presencia se percibe menos en la primera edición, la del año 1985. En esta ponencia intentaremos responder a la pregunta de cómo Alexievich traduce la experiencia traumática en ambas versiones del libro y, lo más importante, de qué es lo que puede haberla motivado a reescribir el texto y prestar más atención al trauma. Para este análisis nos apoyaremos en las últimas teorías de los estudios de traducción. Nuestro estudio se enmarca en las últimas corrientes de la traductología, que han abierto nuevos caminos en la disciplina y han permitido ampliar la definición de traducción. Así, Hensler afirma que cada texto es una traducción y el texto histórico no es una excepción, y señala que cada escritura es una reescritura. A su vez, África Vidal apunta que los textos históricos son traducciones intralingüísticas de la realidad, textos que reescriben lo real. La historia no es un texto, sino textos que reescriben, que traducen intralingüísticamente lo real. En este sentido, podemos considerar que los textos de Alexievich son traducciones intralingüísticas de la historia de guerra, en las que primero el propio testigo traduce sus recuerdos al formato oral y luego la autora retraduce o reescribe su testimonio, y de esa manera lo hace llegar al público. Leer estos testimonios de los nadies, como los llamaba Eduardo Galeano, es la única forma de conocer la historia más allá de la oficial, escuchar diferentes voces y, en función de este coro polifónico, formar nuestra propia visión del pasado. Por otro lado, los estudiosos de la traductología cada vez centran más atención en la figura del traductor. Los traductores dejaron de ser invisibles y de considerarse como meros mediadores interculturales. Los investigadores se fijan en quién traduce, en qué condiciones trabaja, etc. Así, Álvarez y Vidal elaboraron un esquema que muestra diferentes aspectos que condicionan o limitan el trabajo del traductor. La ideología tanto del traductor como de las instituciones dominantes, las normas poéticas de la época, el público al que va dirigida la traducción, etc. Tras analizar las dos ediciones de la obra de Alexievich, volveremos a esta propuesta para ver qué nos puede aportar a la hora de analizar los cambios efectuados por la escritora. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Últimos Testigos? En primer lugar, es importante repetir que la primera versión del libro se publica en 1985, es decir, Alexievich trabaja en el texto cuando la Unión Soviética todavía existe.
Hace falta destacar que, si bien en esta edición la guerra no se sacraliza, en muchos aspectos la escritora sí que sigue la tradición literaria soviética. Posteriormente el libro pasó por varias reediciones, algunas lo dejan intacto y otras introducen cambios pertinentes. Nosotros compararemos en términos generales las ediciones de 1985 y 2013, la primera edición y la última, que tiene modificaciones notables. Primero, algunos testimonios que aparecen en una de las ediciones no están presentes en la otra. Por ejemplo, en la edición del año 1985 figura una historia que se titula Mi hermano y yo éramos pioneros. Y, por ejemplo, en la del año 2013 hay una historia de una niña gitana. En la edición del año 2013 hay más menciones de la religión. Por ejemplo, podemos comparar el siguiente fragmento. En 1985, y todos lloran, mamá llora. Y 2013, y los demás lloran, mamá llora, se santigua. En la edición del año 2013 hay más historias con toques paranormales. Por ejemplo, hay una historia de una niña que asegura que vio un ángel que la salvó. Y vio un ángel, se me apareció. Hay diferencias en la presentación de los alemanes. Si bien en ambas versiones pues hay dos tipos de su imagen, como seres diabólicos y como personas comunes, en la edición del año 2013 Alexievich insiste más en la naturaleza humana de los nazis. Por ejemplo, una niña recuerda a un alemán con esas palabras. Vi de cerca al primer alemán. Era alto, tenía ojos azules. Me quedé muy sorprendida. Con lo guapo que es, mata a personas. En la versión del año 2013 figuran planteamientos totalmente antisoviéticos. Por ejemplo, hace tiempo que no creo en Stalin, en las ideas comunistas. En esta edición hay más historias espeluznantes. Por ejemplo, en invierno varias veces usamos los cadáveres congelados de los alemanes que llevaban tiempo tirados en las afueras de la ciudad. Los usábamos como trineos. En comparación con el texto de 1985, en la edición más reciente se cambian algunas unidades léxicas. Por ejemplo, vulva, que es la palabra bielorrusa que significa patata, en la última edición se convierte en kartoshka, lo que significa patata en ruso. Otro cambio importante tiene que ver con el formato de las historias. Cada testimonio comienza con una corta cita extraída del texto. Luego van el nombre del testigo, su edad y su profesión en el momento de la entrevista. Sin embargo, en la primera edición también aparece la ciudad o el pueblo de origen de este testigo. ¿Qué más diferencias hay? Pues en ciertas ocasiones Alexievich cambia la edad de los testigos. La diferencia suele ser poca, de un año, aunque a veces llega a 3-4 años. Aquí vemos dos ejemplos. Sasha Swetin 3 años y Sasha Swetin 4 años y Volodya Korsuk 6 años, Volodya Korsuk 7 años. Asimismo, nos podemos percatar de algunas diferencias en los detalles de los testimonios. Por ejemplo, un niño dice lo siguiente. La edición de 1985. Vi como un gato lloraba. Estaba sentado sobre las cenizas de una casa quemada. Y pues en la edición de 2013 vi como el perro de los vecinos lloraba. Estaba sentado sobre las cenizas de la casa de los vecinos. En este sentido, es importante mencionar la polémica en torno al género de la obra de Alexievich. Existe muchísima literatura sobre ello. Algunos investigadores insisten en que estamos ante ficción, mientras que otros manifiestan que es no ficción. Tras estudiar diferentes investigaciones y la propia obra de la autora, podemos decir que es difícil atribuir sus libros solo a la ficción o a la no ficción. Creemos que sus textos están a caballo entre estos dos géneros. ¿Qué es lo que es importante tener en cuenta? Últimos testigos de Alexievich es un constructo literario. La periodista no entrevistó a los niños, habló con las personas ya adultas, que a lo largo de su vida no vivían aisladas, estaban expuestas a un sinfín de testimonios sobre la guerra. En realidad, no podemos saber hasta qué punto lo que cuentan los testigos son sus recuerdos y cómo estos han cambiado con el transcurso del tiempo. Estamos hablando de los niños que tenían entre 3 y 14 años. ¿Qué es lo que realmente recordarán? ¿Y quién puede marcar la línea entre ficción y no ficción incluso en sus propios testimonios? Estamos ante diferentes lecturas del pasado y la lectura del pasado de Alexievich como traductor. A continuación, analizaremos cómo cambia la representación del trauma en ambas ediciones.
Por supuesto, en todas las historias encontraremos episodios traumáticos, pero lo que nos interesa especialmente es cómo aquel trauma afectó la vida de los testigos en la posguerra. En las páginas del libro surgen muchísimas manifestaciones del estrés postraumático. Algunos testigos son incapaces de aguantar ciertos olores, sonidos o sabores. Otros hablan del miedo constante que siguen sufriendo y cambios significativos en su personalidad y el comportamiento. Perdón. Hay los que lamentan por la infancia perdida e intentan recuperarla ya de adultos. Por ejemplo, compran juguetes ya siendo mayores. El trauma es una de las herramientas de traducción de la guerra que Alexievich utiliza con más frecuencia y más intensidad en la última edición del libro. Esta tendencia se percibe bien en los siguientes 3 ejemplos. Primero, percepciones sensoriales. El olor a las tablas recién lijadas llenaba cada patio, porque casi en cada patio había un ataúd. Durante mucho tiempo, este olor me provocaba náuseas. Eso lo vemos en la edición de 1985 y 2013. El olor a las tablas recién lijadas llenaba cada patio, porque casi en cada patio había un ataúd. Hasta hoy en día, al notar ese olor, siento que se me hace un nudo en la garganta. Hasta hoy en día. Como vemos, en la segunda edición el comentario se intensifica. Se precisa que este testigo sigue siendo víctima de su experiencia traumática. Miedo. Edición 1985. Toda la vida vivo sola. No me casé. Y edición 2013. No me casé. No conocí el amor. Tenía miedo y si daba a luz a un niño. El presente fragmento necesita una contextualización. Esta chica, Vera Dan, presenció el asesinato de su padre y de su hermano. Los alemanes les obligaron a su madre y a ella a cavar las tumbas y además a hacerlo sonriendo. Se empezaban a llorar. Los nazis las amenazaban de muerte. La testigo dice que desde entonces tiene miedo a los hombres en general. Otra vez vemos que las emociones se intensifican en la edición del año 2013. Cambios en la personalidad. Este aspecto rara vez aparece en la primera edición. Por ejemplo, el fragmento elegido ni siquiera figura ahí. Crecí con eso, crecí lúgubre y desconfiado, tengo un carácter difícil. Si alguien llora, no me da pena. Al contrario, me siento aliviado porque yo mismo no sé llorar. Me casé 2 veces y las 2 veces mis mujeres me dejaron, nadie fue capaz de aguantarme. Es duro quererme, lo sé. Razones de la reescritura. ¿A qué pueden deberse los cambios que vemos en la obra y especialmente en el tratamiento del trauma? Creemos que para intentar explicarlos, la clave es pasar del texto al contexto y recordar el esquema de Álvarez y Vidal en cuanto a la figura del traductor, la ideología, la poética, etc. ¿En qué condiciones Alexievich reescribe su obra? En primer lugar, debemos destacar que el libro se reescribe en otro país. La Unión Soviética deja de existir en el año 1991. Alexievich intenta desvincularse de la poética de la literatura de guerra. Se siente más libre para expresarse sin tener miedo a la censura. Puede hablar más de acontecimientos traumáticos, personalidades, incluir episodios más espeluznantes, especialmente después de que en el año 1985 se estrenó la película Ven y mira, sobre un niño bielorruso en los años de guerra que a lo largo de la película se convierte en un anciano. Lo pueden ver aquí en la diapositiva. Los mecenas y el público de Alexievich cambian también. Ya no se espera de ella la literatura de guerra. En definitiva, Alexievich deja de escribir para el lector soviético. En segundo lugar, es importante subrayar que a finales de los años 80, Alexievich vio la guerra con sus propios ojos. Estuvo en el frente de la guerra afgano-soviética haciendo un reportaje y conversando con los soldados y sus madres. Creemos que en aquel momento ella también pasó por una experiencia traumática.
viendo lo inútiles que fueron las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, viendo cómo otra vez está muriendo la gente. Por lo tanto, puede que en la reescritura de Últimos Testigos Alexievich expresara su trauma también. Por último, cuando la escritora vuelve a trabajar en su obra, es plenamente consciente de su popularidad fuera tanto de Bielorrusia como de la URSS. En aquel momento sus obras ya se traducían a otras lenguas. Quizás sea el motivo por el que cambia algunas palabras bielorrusas por las rusas, o quita los nombres de las ciudades en las descripciones, ya que no le dice nada al lector extranjero. Sabe que su obra se traducirá posteriormente. A su vez, recurre al siguiente instrumento, a la descripción detallada del trauma. Estas descripciones hacen que su trabajo sea universal. Es un idioma común que entiende cualquier persona, que tal vez no entienda el significado de ciertas referencias soviéticas. Al realizar un análisis comparativo de la descripción del trauma en ambas versiones de Últimos Testigos, hemos llegado a la conclusión de que Alexievich efectuó cambios a nivel microestructural del texto, así como al de su contenido. Tras haber ido al frente de la guerra afgano-soviética y haber presenciado la caída de la URSS, la periodista opta por reescribir su obra y, entre otros aspectos, se centra en el impacto del trauma en la trayectoria de vida de sus interlocutores. Mediante la imbricación de las secuelas de las experiencias traumáticas en la construcción discursiva de la última edición del libro, la autora busca concienciar al lector sobre las repercusiones del trauma infantil y reafirmar su postura sobre los efectos nocivos de la guerra. Esa es la bibliografía seleccionada, los créditos, y ya está. Muchísimas gracias